Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a algo nuevo. Hoy vamos a innovar con esto, que es el taller de cómo interactuar desde el frontend con la blockchain de Sui. Vamos a ver cosas bastante interesantes. Cabe destacar, y vamos a profundizar un poco más sobre esto, no es necesario que tengan experiencia en programación de frontend, no es la intención de este taller que ustedes aprendan todo lo que tiene que ver HTML, JavaScript o CSS o que tengan ese conocimiento previo, ya que el cómo está estructurado les va a permitir a ustedes que los conocimientos básicos que tengan en programación sea lo más que suficiente para que puedan desarrollar algo funcional e interactúen con la blockchain de SUI sin necesidad de utilizar la línea de comandos. Entonces, sin más preámbulo, vamos directamente a las diapositivas que tengo desde acá arriba. Muy bien. Taller, introducción con interacción con la blockchain de SUI desde el frontend. Van a ser 2 días. Significativamente, este primer día los voy a contextualizar un poco sobre qué es lo que nos dice la documentación oficial o los ejemplos que ellos incorporan, que se van a dar cuenta de que presenta ciertas limitantes. Vamos a hacer algunas adaptaciones a ese código, lo vamos a mejorarlo de la mejor manera posible. La manera en la que vamos a trabajar este proyecto va a ser con plantillas. Vamos a generar una plantilla en la cual ustedes van a ser capaces de modificar e integrar sus smart contracts, adaptándolo a sus necesidades, dependiendo del proyecto que ustedes hicieron. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Es necesaria experiencia previa? No, no es necesario que tengan experiencia previa en programación de frontend, ya que, bueno, frontend específicamente JavaScript, que es lo que vamos a utilizar, HTML, ni mucho menos CSS, que es utilizado para el diseño. El objetivo de este taller es enseñar lo básico para que ustedes logren interactuar con la blockchain de SUI con una interfaz gráfica. El día de ayer, la sesión de ayer, hacíamos el ejemplo y también la del viernes de la semana pasada, hicimos un ejemplo sobre cómo podemos lograr esa interacción con la blockchain. Vimos que todo era por línea de comandos y en ocasiones puede ser algo confuso, ¿no? Y algo que es importante mencionar es que la interacción siempre fue unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mandábamos a llamar funciones, pero nunca retornábamos ningún valor, ni regresábamos nada. Solamente hacíamos modificaciones de forma directa. Pero en muchas de las aplicaciones siempre vamos a retornar valores. Entonces, ¿cómo es posible visualizarlos? Realmente por línea de comandos no se pueden visualizar algunas tipos de objetos que regresen. Y esto se soluciona implementando una interfaz gráfica mediante la incorporación de un frontend a nuestro proyecto. Para lograr este, para lograr este objetivo, les vamos a proporcionar los medios para que logren dicha interacción, obteniendo como resultado una plantilla que facilite la conexión con la wallet de Slush, la cual vamos a utilizar, y la integración de funciones de un smart contract de una forma sencilla, escalable y personalizable. 1 hora, Eduardo. Las sesiones van a ser de 1 hora, tanto la de hoy como la de mañana. Requisitos para la certificación. Básicamente ocupamos desarrollar un proyecto básico en Move. Lo pueden hacer en este día o en estos 2 días, o si ya lo tienen perfecto, lo pueden utilizar. El día de ayer hacíamos una sesión súper sencilla de cómo hacer un proyecto con la ayuda de Wenia, que es la guía asistente para el aprendizaje del lenguaje de Move. Posteriormente, ya que tengamos o contemos con nuestro proyecto, vamos a hacer un despliegue en testnet. Todo se va a hacer en testnet. Recordemos que la testnet es una uno de los tres entornos disponibles que nos proporciona la blockchain de SUI para poder interactuar y experimentar con nuestros códigos. Entonces todo va a ser en testnet. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos invertir nada. O sea, los tokens de testnet nos los regala la misma faucet de SUI. Posteriormente, una vez que contemos con el despliegue del proyecto, vamos a incorporar el frontend a nuestro proyecto y vamos a hacer llamadas desde ahí. Podemos ver o podemos asegurarnos de que sí se realicen ciertos llamados desde el SUI Scan, verificando o traceando, haciendo ese trace, ese rastreo de todas las transacciones que se han hecho. Por último, ya que cuenten con su proyecto, ya que sea funcional, lo que tienen que hacer es llenar el formulario de registro para registrar que ya terminaron su proyecto. Y eso es todo. Ahora sí, ¿están listos para empezar? Nuestro punto de partida va a ser el siguiente. Tengan en cuenta que este es un taller. Entonces, si pueden seguir el paso, excelente. Si no, no se preocupen, que recuerden que estas sesiones son grabadas y las van a poder ver con mayor detenimiento en YouTube. Entonces, pues nada, les comparto lo que es el siguiente repositorio. Vamos a partir, ahí, ¿dónde no era? Aquí está. Vamos a partir en el siguiente repositorio, donde lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es empezar dándole un fork, que es aquí.
van a empezar dándole un fork, le pueden dejar tal cual taller frontend de SUI o le pueden poner el nombre de su proyecto que quieren implementar. Recuerden que estos proyectos tienen que ser algo sencillos, relacionados a los que hicimos la semana pasada, como lo puede ser el de la biblioteca, el de por ahí registro de automóviles. La mayoría de registros va a servir para hacer esto. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a explicar un poco más el porqué de esta razón. Pero sí, el chiste es mantenerlo un poco sencillo para que ustedes tampoco se estresen. Recordemos que esos talleres solamente son 2 días y no solamente nos vamos a centrar en saber cómo podemos generar esa conexión entre el frontend y la blockchain de SUI. Muy bien, entonces primero hacemos el fork. Ya que cuenten con el fork, ahora sí, lo siguiente va a ser crear el code spaces. Abrimos uno nuevo en este caso. Este entorno de CodeSpaces está programado para instalar ciertas dependencias. Lo primero que va a hacer, como debe de ser, va a instalar las dependencias y las herramientas de desarrollo de SUI. Posteriormente, les va a configurar una wallet, les va a configurar su address para que no tengan que configurar el entorno, les va a configurar testnet también. Y por último, les va a instalar les va a instalar Node, NVM y NPM, que es un gestor de librerías de Node. Entonces, todo eso lo va a hacer automáticamente. Esperamos un poco a que se realice todo el seguimiento y en lo que esperamos vamos a explicar un poco sobre qué es lo que nos dice SUI o la documentación oficial de SUI de cómo podemos lograr esta conexión con el frontend. Para empezar, la blockchain nos proporciona esta documentación oficial que básicamente es el ejemplo de Hola Mundo. Algo muy sencillo. Principalmente el proyecto se va a dividir en dos. La parte del frontend, que está representada en este UI, y la parte del backend, que es lo que hemos estado trabajando a lo largo de la semana pasada, que son los archivos .move. En este caso nos vamos a ir a la parte de la interfaz gráfica, que es UI. En este caso ellos utilizan React también, pero con TypeScript. Vamos a ver qué es React y todo eso después. Para empezar, nos vamos aquí a Sources, a App, y vemos que este es el código que nos proporciona. Van a ver un montón de cosas que no les va a sonar, algunos sí, otros no, pero nos vamos a centrar en una parte muy importante, que es estos dos componentes. Si les suena un poco raro toda esta terminología, no se preocupen, que más adelante voy a explicar qué es. Ahorita de lo que nos quiero que se concentren es en el siguiente término, que es el move call. Si ustedes recuerdan, en las sesiones en las cuales hacíamos llamados a la blockchain, utilizamos un comando que se llamaba SUI client call en la terminal. Entonces, mediante este SUI client call, hacíamos el llamado hacia la blockchain desde la línea de comandos. Existe una analogía entre cómo podemos hacer ese llamado desde la línea de comandos y desde el frontend mediante este move call, esta función que está aquí. Sin embargo, hay una pequeña gran limitante. Como pueden ver, y para eso voy a explicar qué es lo siguiente, qué es lo que vamos a usar. En lo que carga todo esto, les voy a explicar qué herramientas vamos a usar. Para empezar, vamos a usar Byte. ¿Qué es Byte? Byte es una herramienta de compilación que tiene como objetivo proporcionar una experiencia de desarrollo más rápida y ágil para proyectos web modernos. Byte es altamente configurable y permite a desarrolladores utilizar plugins para expandir funcionalidad. Esto incluye la integración con otros frameworks, bibliotecas, soporte para otra amplia variedad de frameworks modernos como React, Preact, Svelte y otros. Entonces, React básicamente va a ser nuestro gestor del framework o bibliotecas que vamos a utilizar de frontend. ¿Por qué lo recomiendo usar? Para aquellos que van empezando en la parte del frontend, es muy fácil porque te instala todas las dependencias y te deja todo configurado, todo muy bonito. En otro caso, tienes que crear el proyecto desde cero. Entonces, esto ya nos da un punto de partida inicial bastante rápido, aparte de que también nos proporciona un entorno de trabajo en el cual podemos empezar a ver de manera didáctica y en tiempo real todas las modificaciones que vamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras vamos modificando la estructura del frontend, podemos ir viendo los cambios que se van haciendo en tiempo real. Por ahí dice Rocielo, consulta, ¿qué dependencias utiliza? Porque vi que utilizaba una DIAP o WACME cuando investigaba. No necesita dependencias muy complejas, perdón, de hecho solamente necesita algunas dependencias de NPM, unas librerías, pero eso es todo. Vamos a ver eso con calma, no te preocupes. Entonces, vamos a utilizar Byte para poder crear nuestro entorno de frontend. Posteriormente, y específicamente, vamos a utilizar React. React es una de las librerías más populares de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones móviles y web, creada por Facebook. React
contiene una colección de fragmentos de código de JavaScript reutilizables, utilizados para crear interfaces de usuario llamadas componentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Yo puedo segmentar las partes que integran mi página web mediante componentes. Y estos componentes yo los puedo reutilizar las veces que yo quiera. ¿En qué me sirve esto? Que tengo una estructura más modular, más escalable y más fácil de modificar en dado caso de que quiera hacer cambios. Por ahí dice Paco, se recomienda usar cursor. Supongo que esto es una IDE. Vamos a utilizar, todo lo vamos a hacer como lo hemos estado trabajando con CodeSpaces. Entonces, por esa parte no vamos a ver tampoco otras cosas muy difíciles de utilizar. Vamos a utilizar lo mismo que siempre hemos estado utilizando. Entonces, vamos a utilizar React por eso, porque es fácil, es escalable y es una buena alternativa para poder diseñar frontend. Como comentaba acá anteriormente, aquellos que sepan diseño de frontend se van a dar cuenta que existen otros frameworks, como lo puede ser Vue, Svelte, Angular también. Todo lo que sea compatible con Node va a ser, todo lo que sea compatible con Node se puede hacer para integración todo esto, integración del frontend. La única diferencia es que se tiene que redactar el código. Como les comentaba, el ejemplo que nos proporcionan los de SUI es en TypeScript, se tuvo que adaptar a JavaScript para que no es gran cosa, son algunas cosas pues en cuestión de sintaxis, en cómo se escriben algunas funciones, pero eso es todo. Entonces se tienen que hacer esas adaptaciones. Ojo, y muy importante, en React se utilizan piezas de código de JavaScript que se disfrazan como etiquetas de HTML. Y en realidad esta es la magia de React, porque te permite utilizar esos objetos de JavaScript con atributos de HTML, y eso te permite a ti tener una gran oportunidad de modificar y personalizar tus componentes, o sea, darle un estilo y un formato muy bonito a tus páginas web. Ahora bien, pasamos a otra terminología importante que es HTML. HTML pues son las siglas de Hypertext Markup Language, que significa lenguaje marcado de hipertexto. Se llama así porque es el lenguaje de programación empleado en la elaboración de páginas web y que sirve como estándar de referencia para la codificación y estructuración de las mismas. Este código opera en base a la diferenciación y ubicación de los distintos elementos que componen la página web. Así, el código es liviano y meramente textual, pero contiene las direcciones de los URLs, imágenes, audios, videos y entre otros contenidos que puedan ser recuperados por el navegador para ensamblar la página, así como las indicaciones para la representación gráfica y estética del texto, que es lo que les comentaba anteriormente con JavaScript. Básicamente manejamos los objetos JavaScript, pero con atributos HTML, con los cuales les podemos dar cierta estética, cierta presentación. Por último, ¿qué son estos atributos? Estos atributos, para empezar, se les llaman etiquetas. Básicamente son códigos utilizados para marcar el texto de una página web con el fin de dar instrucciones al navegador sobre cómo mostrarlo. Es decir, las etiquetas de HTML son el lenguaje utilizado para estructurar y definir el contenido del documento HTML. Y para eso les tengo la siguiente página que está aquí. Vamos a darle un vistazo nada más, así de rápido, donde aquí están todos, aquí están todos los tags, todas las etiquetas referentes a HTML. ¿Para qué me sirven? Como les comentaba anteriormente, sirven para darle un formato a la página web. Aquellos que conozcan Markdown es algo muy similar, es súper más simple el Markdown, claramente, pero el Markdown también tiene etiquetas. Entonces, en esta parte de HTML es una extensión muy grande de eso, en donde tenemos etiquetas que pueden hacer muchas cosas. Podemos hacer listas, podemos darle formato de texto, los headers, podemos tener párrafos, podemos tener, incorporar videos, imágenes, botones, tipos de citas, etcétera. Entonces, para eso me sirven las etiquetas. Y aquí les dejo la documentación, que por cierto las diapositivas son las mismas que las del bootcamp, por si quieren consultarlas. Si no, en un momento se las comparto por el chat para que puedan disponer de esa información y leerlo con calma. Muy bien. Por parte de teoría, eso es todo. Ahora sí, nos regresamos un poco acá. Para empezar, aquí tenemos dos componentes. Recordemos que este es el ejemplo que nos proporciona la blockchain de SUI. Es súper básico, un hola mundo, en el cual empieza con este create greeting, crear saludo. Para empezar, a grandes rasgos, lo que hace esta función, empieza o se despliega esta aplicación cuando uno accede a la página web. Una vez que accede a la página web, va a llamar la función hola mundo, más bien dicho, crear hola mundo. Vamos a checar esta parte de acá, en Move, porque también nos dejan el contrato inteligente, el smart contract.
vemos que el archivo .move significativamente solamente son dos funciones. Es solamente la función new, que me crea a mí el saludo, y la función updateText, que me modifica, me modifica el texto que tiene ese saludo. Son dos funciones, nada más, súper simple. Ojo aquí, y muy importante. Para empezar, el objeto es compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que múltiples personas pueden acceder a esa información, a modificar ese objeto sin necesidad de, o sea, cualquier persona puede acceder a ese objeto, al objeto que se crea. Solamente teniendo la ID, cualquier persona puede modificarlo. Esa es una observación. La otra, si se dan cuenta, en ningún momento tiene returns, regresa información. Entonces, ¿qué es lo que hace este ejemplo? A grandes rasgos hace dos cosas. Escribe o te crea un objeto que es compartido. Cualquier persona puede modificarlo. Y la otra que te genera es que no te genera un return. Todo lo que hace es leer el estado del objeto en la blockchain para sobre eso mostrarte el saludo. Significativamente es todo lo que hace. Es un ejemplo muy simple. Entonces, nosotros vamos a escalar un nivel más allá. Y otra cosa muy importante, si se dan cuenta, son dos funciones, son dos componentes. Me doy cuenta que es un componente porque termina con la extensión SX. Pues se van a dar cuenta que también en el caso de JavaScript tenemos JSX. Cada documento JSX es un componente. Recordemos que los componentes son pedazos de código que complementan mi aplicación. Entonces, en este caso tenemos dos componentes. Cada componente hace su respectivo llamado a la blockchain. Y si se dan cuenta, o como se puede intuir, cada función, se tiene dos componentes porque son dos funciones las que tengo en mi smart contract. ¿Qué quiere decir eso? Que em, si yo quiero crear un smart contract o una aplicación que tenga muchas funciones, aquí es donde voy a empezar a trastear un poco, donde voy a empezar a batallar, porque idealmente tendré que crear un componente para cada función, o al menos crear una función para cada función, válgame la redundancia, una función aquí en mi frontend para cada función de mi backend. Perdón, ajá, sí, de mi backend. Entonces, esto, si se dan cuenta, es muy poco escalable. Lo ideal es que solamente se tendría una sola función y pasándole los parámetros adecuados es que se haga ese llamado. Todos esos detalles los vamos a ir solucionando y se los voy a ir compartiendo conforme vayamos avanzando en el desarrollo del proyecto. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta de dónde sale toda esta información o de dónde salió toda la información en la cual se empezó a diseñar todo el proyecto. Les voy a pasar este repositorio para que ellos si quieran checarlo o consultarlo con mayor detenimiento. Ahí se los paso. Y ahora sí regresamos a nuestro proyecto, que es el que está acá. Muy bien. Para empezar, voy a verificar que efectivamente todo esté pues bien configurado. Voy a darle su client addresses. Ahí tengo mi address. Voy a intentar acceder a NPM. NPM. También tengo NPM instalado. Recordemos que NPM es el gestor de librerías de Node. La vamos a ocupar bastante. Y para eso, de hecho, aquí en el README se van a dar cuenta que están todas las dependencias. En dado caso de que pongan el comando npm y no les funcione, lo que tienen que hacer es reiniciar la terminal. En este caso pueden crear una nueva y listo, ya con eso les debería de funcionar. En mi caso sí me agarró la primera, yo creo que porque me esperé el tiempo suficiente. Pero bueno, una vez que ya tengan funcionando todo esto, lo primero que tienen que hacer es instalar, bueno, no es cierto, tienen que correr este comando que está aquí. npm create latest, byte latest. Con eso, vamos a crear nuestro primer proyecto con Byte. Vamos a darle que sí, entre la Y, ponerle el nombre del proyecto, que en este caso va a ser, pues, frontend. Frontend. Aquí existen diferentes frameworks. Como les comentaba, Byte funciona para múltiples frameworks para trabajar frontend. En nuestro caso vamos a elegir React. El lenguaje, pueden elegir el lenguaje que más se les facilite. En este caso vamos a utilizar JavaScript, porque es en el que se trabajó todo este ejemplo. Pues vamos a poner aquí JavaScript. Vamos a ponerle que no queremos utilizar nada experimental y vamos a decirle que instale con npm y que lo inicie ahora. Entonces ahí está creando el proyecto desde cero. Vamos a esperar a que termine. Y no solo eso, sino que también lo va a desplegar en un entorno de pruebas en el cual podemos ir viendo cómo se van efectuando los cambios.
aquellos que puedan ir siguiendo el tutorial, adelante. Y si no, recuerden que este pues, video va a estar grabado y pues lo van a poder consultar posteriormente o más tarde. Y listo. Ahí se terminó de configurar. Para verificar que sí funciona bien, me voy a ir aquí, le doy clic, está haciendo un port forwarding y veo que aquí está mi proyecto de frontend. Este es el template o el esquema que te da principalmente por defecto cuando uno crea su proyecto con Byte. Como ven, es un contador, incluye varios elementos, incluye un hover, un logo que gira y pues varias cosas, ¿no? Un contador también. Entonces, una vez que ya contamos con esto, ahora sí, lo siguiente va a ser, abrimos otra terminal, va a ser las que tenía antes, voy a abrir otra terminal y voy a posicionarme en la carpeta de mi proyecto de frontend. Vamos a dar cd, frontend, y ahora sí, instalamos las siguientes dependencias, que son las que tengo acá arriba. Por ahí que comentabas, Luis, esas son las únicas dependencias que se necesitan instalar. Instalamos eso entonces con npm. Esperamos a que se realice la instalación. Y mientras les voy enseñando un poco lo que nos generó el Byte. Para empezar, si se dan cuenta, tengo varias carpetas que es public. En public me va a servir nada más a mí para poder poner ahí imágenes y poderlas utilizar posteriormente en mi código. ¿Qué tipo de imágenes? Imágenes como logotipos, principalmente lo que se pone ahí. Entonces, lo ideal es que todos los logotipos que ustedes tengan o que quieran poner en su página, los pongan en public, porque va a ser más fácil acceder a ellos. Tengo la carpeta src, diminutivo de source, donde cuento con varios archivos, que son los assets, más logotipos. En este caso tiene la imagen de React. Tengo archivos como el app.css, app.jsx, mi index y mi main. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿y qué son estos archivos? O sea, ¿qué papel juegan en mi proyecto? Muy fácil. Todo lo que termine con .css quiere decir que va enfocado a diseño. Todo lo que termine con .jsx quiere decir que es un componente de React. Y pues todo lo que termine en este caso con HTML, pues en este caso el index HTML es mi componente principal. Entonces vamos a empezar modificando el index HTML. Aquí en este proyecto se van a dar cuenta que existe, a ver, ¿dónde lo tengo? Tengo la carpeta que se llama recursos. En recursos tengo los logotipos de WayLearn. En este caso yo lo que voy a hacer va a ser moverlos de aquí hacia mi carpeta pública. Voy a mover aquí, voy a decir que sí, los quiero mover y listo, ahí están movidos. Entonces me regreso a mi index HTML y lo primero que vamos a hacer es modificar la información de esta ventanita que está aquí. Vamos a ponerle un nombre más acorde. Entonces, aquí lo primero que tenemos que cambiar es el href. El href es la imagen, la miniatura que está aquí. En este caso yo le voy a poner, si no me recuerdo, es el que está, es este, icono. Voy a poner el nombre así para copiarlo todo completo. Me regreso a mi HTML y lo pego aquí. Entonces le voy a reemplazar esto por el nombre de mi imagen, .png. Y como pueden ver, pues ya está haciendo cambios acá. Es por eso que es tan bueno y ya hizo el cambio ahí también de la imagencita. Otra cosa que voy a cambiar va a ser el título de mi ventana. En vez de que se llame frontend, la voy a poner aquí, por ejemplo, WayLearn. Y listo, ahí ya se cambió, se está cambiando. Muy bien, perfecto. Entonces, como primer paso, vamos a hacer esto. Cambiar la configuración del index HTML, cambiándole el href, que es la imagen de la miniatura de aquí arriba. Y aparte, vamos a modificar el título de mi ventanita. Muy bien. Como segundo paso, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al app CSS y al index CSS. Como les comentaba, no es necesario que ustedes tengan conocimiento en la parte de diseño. Si ustedes quieren cambiar el diseño de su página web, pueden utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Les va a servir desde ¿cómo se llama? Desde Gemini, ChatGPT, hasta DeepSeek. O sea, les va a servir cualquier herramienta. La parte de cualquier IA es muy buena para el diseño de páginas web. Entonces, vamos al siguiente punto. Aquí mismo en la carpeta de recursos y nos vemos, Christopher. Espero que todo esté bien. Saludos.
Vamos a ir entonces a esta parte que está aquí en recursos. Ah, no lo veo. Recursos, recursos, aquí están recursos. Nos vamos a dar cuenta que existen varios documentos Markdown. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a diseños. Y en diseños vamos a tener, de hecho lo vamos a hacer desde acá, nada, para que sea más bonito. Vamos a irnos a recursos, diseños. Miren, aquí tenemos los dos diseños que vamos a utilizar para este trabajo. Entonces, vamos a agarrar este código y lo vamos a copiar en el respectivo index.css. Entonces vamos a agarrar aquí y vamos a ir al index.css, que es el de aquí, y lo vamos a pegar. Listo. Vamos a ver que efectivamente ya hizo el cambio del fondo. Y por último, también nos vamos a ir al app y lo vamos a copiar. Está acá abajito. CSS y listo. Dice, no reconoció el logo de Waylearn, si no me equivoco. Sí lo reconoció. De hecho, aquí está, mira, se ve muy pequeñito, pero sí lo reconoció. Sí, es que es el iconito de la ventana, Paco. Luis, perdón, Luis. Sí, es que el index HTML te modifica las propiedades de esta ventanita, de la pestañita que está aquí. Y ahí, Jennifer, yo utilizo principalmente Byte porque, exactamente, el favicon. Gracias, Isaac. Gracias, muchas gracias, Isaac. Entonces, ahí lo que te recomiendo, Jennifer, es que en este caso, como es un curso, pues realmente que tiene que ser algo sencillo, algo pues, rápido. En este caso, a mí me gustó Byte por eso, porque es rápido, porque realmente ya nos proporciona ciertas herramientas que nos dan un punto de partida bastante rápido. Entonces, no sé si quieras utilizarlo ahorita de buenas a primeras para empezar a crear el proyecto y después lo migras a lo que quieres hacer. Igual, esta misma estructura la puedes replicar aparte con lo que más te halles. Aquí lo importante y lo que cabe señalar es que este proyecto fue diseñado en base a JavaScript. Entonces, si vas a utilizar otro tipo de lenguaje, es necesario que hagas ciertas adaptaciones ahí. Solamente es eso lo que te puedo decir. Tener cuidado con el tipo de lenguaje que se utiliza. Todo lo que sea en base a Node, lo vas a poder utilizar. El único detalle es que tienes que adaptar el código. Muy bien. Entonces, como pueden ver, pues ya cambió el diseño, ya cambió el color del fondo, cambió la ubicación de los logos, ¿cierto? Y quiere decir que vamos por buen camino. Muy bien. Siguiente punto. Perdón. Ustedes pueden, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a modificar lo que es el main.jsx. Este es mi componente principal. El index es mi archivo principal porque en él, si se dan cuenta acá, redirecciono al main.jsx, que es mi componente principal. Entonces, en mi componente principal, lo único que se hace aquí es hacer la renderización. Y es por eso que es tan fuerte la parte del React, por el DOM, por el Virtual DOM. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se efectúa algún cambio en mi página web, se va a renderizar el cambio que se hizo de tal manera que se vea, que sea visiblemente ese cambio. No es necesario que todo el tiempo se esté monitoreando, sino que automáticamente el mismo código detecta cuando hay un cambio y sobre ese cambio es cuando efectúa, ahora sí, la actualización de la página web. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es empezar a agregar varias dependencias. Por aquí ya las instalamos, que es el SUI, es el wallet y es el app kit. Por ahí estoy viendo que, no, es el app start. Significativamente, el archivo o la dependencia más fuerte que nos va a permitir a nosotros poder interactuar con la blockchain son estos dos, la parte de Wallet Kit y la parte de DApp Kit. ¿Por qué? La parte de Wallet Kit nos va a permitir a nosotros poder asociar la parte de la Wallet Slush, mientras que la DApp Kit nos va a dar las herramientas necesarias gráficas para poder hacer esa interacción. Aquellos que conozcan MBR o que han interactuado ya con MBR, se van a dar cuenta que es una interfaz muy similar. Entonces, principalmente vamos a importar esas dependencias. Esas mismas dependencias también las vamos a encontrar en este repositorio que está aquí. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, solamente las vamos a copiar y pegar. Igual se las voy a copiar y pegar ahí a ustedes para que la tengan ahí. ¿Qué son estas dos?
hacer esta parte aquí. Import, aquí le voy a poner diagonal, diagonal, perdón, diagonal, diagonal, diseños. Recordemos que todo lo que tiene que ver con CSS es parte de diseños y lo de acá arriba son librerías. Librerías. Muy bien. Entonces vamos a hacer modificaciones a esta parte que está aquí. Para empezar, vamos a envolver nuestra aplicación con otro componente que va a ser Query Client Provider, que es el que está aquí. Ya está. Este lo voy a quitar, de hecho, nada más porque no me estorbe. Voy a trabajar más a gusto. Query Client Provider y Client Provider nos va a pedir una cosa que es el cliente, que lo vamos a obtener mediante Query Client. ¿Mm? Aquí falta un igual, perdón. Igual. Muy bien. Siguiente. Aquí adentro voy a poner el SUI Client Provider, que es el proveedor de cliente de SUI. Eso así. Ahí está. Cierro. Perfecto. Y este va a pedir la configuración de la red. Network. Network. Aquí está. Entonces, sin embargo, este es un archivo que yo tengo que crear. Este archivo tiene que contener toda la configuración del entorno en el cual voy a estar trabajando. Entonces, para poder crearlo, nos vamos a dirigir aquí en la parte de Git de Codespaces, aquí mismo, y le vamos a dar en este iconito que está aquí, que dice nuevo archivo. Vamos a darle aquí, vamos a darle clic, y vamos a crear, ay, no se creó, aquí está. Vamos a crear un archivo que se llame network, network.config.javascript. ¿Por qué le pongo punto .javascript y no punto .jsx? Fácil, porque recordemos que todo el JSX son componentes de React. En este caso a mí no me interesa crear un componente de React, sino una función de JavaScript, porque esta función lo que va a hacer principalmente es exportarme variables, las cuales le digan a todo al cliente de SUI en qué environment, en qué entorno estoy trabajando. Entonces, esto principalmente también viene en la documentación oficial. Es un archivo que podemos copiar y pegar fácilmente. No hay ningún problema. Esto siempre es de rutina y ahorita se las paso. Básicamente es esto. Ah, está, config, aquí está. Esto es. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, pues eso. Regresa los tipos, regresa en variables cuál tipo de entorno estoy trabajando. Pero, se los voy a pasar por acá arriba también, para que lo copien. Entonces, de aquí me salen estas tres variables que básicamente definen la red en la que voy a utilizar, pero depende del package ID. El package ID lo podemos especificar aquí mismo como tipo constante o podemos hacerlo creando otro archivo más que sea para constantes. En realidad, cualquiera de los dos va a ser lo mismo, no hay ningún problema si lo definimos aquí, si lo ponemos directamente aquí como hardcore, el ID del paquete no hay ningún problema, pero es buena práctica también el crear un archivo que sea sea en el lenguaje en el cual estás trabajando, sea TypeScript o sea JavaScript, en donde manejes todas las constantes que vas a estar utilizando. Entonces, en este caso, vamos a crear otro archivo que se llame constantes. Vamos a ver aquí, constants.js.javascript. Y aquí solamente lo que vamos a hacer es poner el ID. Listo. Exporto la siguiente constante que se llama package ID y tiene el ID del paquete. ¿Cuál va a ser el ID del paquete que voy a estar trabajando? Fácilmente es en el que ustedes hagan el despliegue. Una vez que ustedes ya tengan su proyecto, en este caso pues ya lo tengo, ya lo puedo hacer. Una vez que ya tengan su proyecto, lo que tienen que hacer es desplegarlo en la testnet. Y una vez que ya lo tengan desplegado en la testnet, van a agarrar el ID del paquete y lo van a pegar aquí. Que de hecho, esto que vamos a hacer. Para eso voy a abrir otro terminal. Voy a darle en CD. Ya estoy ahí.
Voy a darle en, si estoy ahí, a ver, soy muy bien. Ah, sí estoy ahí. Voy a darle en Sui Giant Faucet. Voy a darle aquí para irme al Faucet. Vamos a solicitar tokens, nada más para hacer el despliegue de mi proyecto. Voy a quitarle los escudos al Brave. A ver si con eso quiere. Ah, pero es que sí. Hasta ahorita seguimos preparando todo o acondicionando el entorno para podernos conectar a la blockchain de Sui. Todavía no hemos hecho pues gran cosa muy difícil, sino que seguimos preparando el entorno. Les digo, todo este tipo de archivos son requeridos y vienen hasta en la documentación oficial. Y pues principalmente les trato de explicar qué hace cada parte, qué hace cada componente. No hay problema si ustedes los copian y lo pegan porque son configuraciones realmente. En esa parte no hay que preocuparse tanto por eso. Vamos a esperar a que haga el faucet. Listo, tardó. Que se me es que está fallando el Cloudflare. Bueno, entonces, regresando un poco acá, ahora sí, ya que tengo mi entorno creado y ahora sí que ya tengo estos archivos creados, que es el network config, ahora sí me regreso a mi main.jsx y continúo con la configuración. Dice que no tiene un tag que lo cierre. Pero justamente, que es que esto está mal. Este debería estar acá. Listo. Entonces aquí, parece que ya. A ver, soy client balance. No, todavía no. Mira, como que se anda fallando. Bueno, vamos a dejar el que está ahí. Eso lo hacemos después. Muy bien. Entonces aquí en Networks, para eso vamos a importarlo. Vamos a importar ese archivo de configuración. Vamos a darle aquí, import. Abrimos las llaves, network config y ya lo importa automáticamente. Entonces aquí le vamos a poner network config. Network config. Listo. Muy bien. Parte de este componente, lo que vamos a poner va a ser el proveedor de la wallet, que va a ser la wallet de Slush. Va a ser esto, nada más para que lo haga automáticamente. Va a ser wallet provider. Cerramos esto para que lo haga automático y listo. Y ahora sí, va mi app. Y en wallet provider tenemos que poner, o tenemos que decirle que se conecte automáticamente. ¿Para qué me sirve esto? Automáticamente va a detectar cuando ya tengo una wallet conectada. Si yo recargo la página, me va a generar o me va a conectar automáticamente la que ya tenía anteriormente. De lo contrario, cada vez que recargo la página, voy a tener que conectar la wallet. Entonces, eso me permite que se haga automáticamente la conexión. Igual, si yo cierro la terminal y la vuelvo a abrir, o si cierro el entorno de prueba, me va a mantener esa conexión con la wallet de Slush. Entonces, es bastante versátil. Muchas gracias por el apoyo, Pablo. Parece que no se hizo la solicitud de tokens. Si anda fallando un poquito lo que es la, este, anda fallando lo que es el faucet. Muy bien. Bueno, ahora sí. Aquí que tenemos esto bien configurado, que realmente es toda la configuración que tenemos que hacer. Ah, no es cierto. Muy importante. No es cierto, no es todo lo que tenemos que hacer aquí todavía. Falta una parte muy importante. Aquí, recordemos que el DAppKit ya nos da ciertas facilidades para poder trabajar con este tipo de aplicaciones, porque nos da un punto inicial. En este caso, también cuenta con sus propios diseños. Es importante que lo pongamos. ¿Por qué? Yo al principio, cuando estaba intentando desarrollar esta aplicación, no lo incorporé porque quería incorporar diseños propios.
Sin embargo, me di cuenta que no solamente era la parte de diseño la que estaba en juego, sino que la parte también de funcionalidad. Entonces, es importante aquí que también hagamos el import del diseño, hagamos un import del diseño de AppKit. Ajá, y ese es en dist y index.css. Porque de lo contrario, todos los botones que tengamos acá se van a ver muy feos. Entonces, esto me va a ayudar al menos para poder tener el botón ajá, para poder tener que la parte de la conexión tenga un formato bonito y no tenga un formato sobrepuesto. Porque como ya tiene sus propios diseños, cuando uno le quiera poner propios, pues van a fallar, porque va a haber un mismatch ahí de cómo están los diseños. Entonces, es importante respetar los diseños que ellos nos proporcionan. Entonces, muy importante hacer este import. Les digo, programar en este lenguaje es muy fácil porque si se dieron cuenta, la parte de comprensión automática es muy intuitiva. Entonces, en ese caso sí intuye muchas cosas o infiere muchas cosas la misma idea, el mismo lenguaje. Perdón, vamos a checar esto y listo. Ahora sí, esto ya quedó bien configurado. Ahora vamos al siguiente punto, vamos a irnos más abajo todavía, más específicos, que lo que sigue es nuestra app, nuestra aplicación. Perdón, me metí al punto CS. Muy bien, aquí vamos a empezar y sin ver nada lo vamos a borrar todo porque son cosas que vienen por defecto. Entonces eso a mí no me interesa. Entonces vamos a empezar desde aquí y vamos ahora sí, a empezar a explicar lo difícil para que no se me asusten. Borramos todo esto, borramos todo el contenido. En este caso, pues me va a decir, me va a marcar un error que no va a haber nada. Entonces para que haya algo, pues no me lo voy a poner aquí algo. Tiene que haber un div. Mentiras. Voy a poner un div. Perdón, div. Nada más para que no esté vacío todo. Un H1. Hola mundo. Y acá saqué uno. Listo. Y no se ve porque me marca errores acá, principalmente porque no tengo esos componentes. Ajá. Listo. Muy bien. Vamos a borrar, vamos a dejar todo esto aquí nada más porque no marca error. Muy bien. Entonces aquí es donde ahora sí empezamos con el mundo del JavaScript. Como les comentaba, la parte de React básicamente son componentes o objetos de JavaScript, pero con atributos, etiquetas de HTML. Entonces, todas estas son etiquetas de HTML. El div, para lo que me permite a mí, es agrupar elementos. En este caso, no me genera nada porque no le estoy dando un diseño, un estilo. Para eso, vamos a explicar un poco más adelante, solamente lo pongo para que no haya error. Entonces, aquí ahora sí vamos a empezar con la terminología, pero antes nos vamos a regresar a la parte de recursos. En recursos vamos a ir al siguiente componente, que es el client call. Y aquí es donde viene la magia realmente. Me emociona mucho esta parte. Miren, como en el ejemplo que venía, en el Hola Mundo que nos proporciona SUI, todo viene muy separado. ¿A qué me refiero con esto? De que cada componente crea su client call. A mí personalmente no me gustó porque si yo lo quiero escalar, si yo quiero implementar más funciones, si mi backend tiene muchísimas funciones, quiere decir que voy a tener que crear una función y en esa función voy a reutilizar el mismo componente que es el client call. En pocas palabras, es lo ideal, o sería lo ideal, porque cada función es diferente. Y con es diferente me refiero a que, como voy a regresarme un poco, voy a irme más bien al proyecto que hice de backend, que es el de empresas. A ver, está en Sources, Start Move. Si se dan cuenta, yo aquí tengo muchas funciones y cada función recibe parámetros diferentes. Para empezar, el ver nombre de la empresa, pues recibe nada más la referencia al objeto de la empresa y me va a regresar un string. Agregar cliente me pide la referencia mutable de la empresa, me pide un string, me pide otro string, la dirección de facturación, me pide un U8, me pide un 16. Entonces, si se dan cuenta, ya me pide muchos más elementos que un simple string. Entonces, ahí es donde se empieza a batallar. Cada función, si se separa, se tiene que poner con cada componente o con cada tipo de variable que va en su lugar correspondiente, ¿no? Algo muy similar a lo que pasaba cuando se llamaba desde la terminal.
cuando iba en la terminal, uno tenía que poner en el orden en el que iban todas las variables separadas por espacios. Entonces, acá en la parte del frontend es un poco más complejo, un poco más abstracto, porque se tiene que inferir cuál es el tipo de variable que estoy utilizando. En el ejemplo que nos proporciona la documentación oficial de SUI, es muy fácil porque realmente solamente es un string. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo mis argumentos, que es el ID del objeto, más aparte el string con el nuevo texto que yo quiero modificar. Súper simple, ¿no? Pero algo que podemos intuir con esto es que yo ocupo convertir, convertir la variable que yo estoy utilizando a un objeto que ya sea de la transacción, que ya sea reconocible por la parte de SUI. Y esto es realmente un problema. Si ustedes se enfocan a hacer un txcall o un txmovecall para cada función que ustedes tengan en su backend, va a ser algo realmente simple pero laborioso. Y en mi opinión va a ser ineficiente. ¿Por qué? Van a estar repitiendo el mismo fragmento de código una y otra vez. Entonces eso para mí pues no, me genera mucho ruido, me genera mucho toque, porque siento yo que se puede optimizar. Entonces, esto es algo que se hace con este que está acá, con el, donde tengo, que es el de aquí. Es algo que se hace con el client code. Y es por eso que esta función es tan extensa. Esta función es todo esto. Y la voy a explicar paso por paso para que ustedes entiendan qué es lo que se hace. Para empezar, lo que se hace es una serialización. Como les comentaba, recordemos que todas las funciones requiere que se pongan en el orden en el que van las variables de dicha función. Por ejemplo, en el caso de crear una empresa, pues te pide el ID te pide el nombre de la empresa y creo que nada más. Pero, por ejemplo, en el de agregar usuario, tiene que llevar la referencia mutable de la empresa, tiene que llevar el nombre del usuario, tiene que venir el año de registro, y tiene que venir el ID. Entonces ya son 4 elementos que se tienen que serializar. Entonces, esos elementos se descomponen de pasar a una lista, pasan a, bueno, si me han dicho, pasan a ser esa lista y aparte se detecta automáticamente cuál es el tipo de formato que tiene, porque es realmente aquí donde está lo complejo. No solamente en la parte de las variables numéricas, la complejidad no solamente radica en el hecho de que lo transformes a un número, sino que tienes que ponerlo en el formato correspondiente de ese número. Aquí no hace la inferencia directa como lo hace en la terminal, aquí uno lo tiene que poner. Entonces este código se encarga de hacerlo automáticamente. Les digo, ustedes no se tienen que preocupar por esta parte del código ya está hecha, nada más porque quería hacer algo modular, porque los quiero, los aprecio mucho, me gusta que estén aquí y no les quería hacer la vida tan difícil. Entonces es por eso que se creó esta función sota tan larga para poder automatizar todo esto sin necesidad de que ustedes tengan que estar creando tantas funciones y que pierdan tiempo en eso, ¿no? A mí lo que importa todo esto es que es exactamente como dice Luis, un tema de eficiencia. Como es la misma función que se llama varias veces, lo importante es ser eficientes ahí con el código, que solamente se llame una sola función y que esa función se encargue de hacer todo lo que tenga que hacer en lugar de estarla llamando o crear una función para cada función del backend. Entonces eso a mí se me hace muy ineficiente. La idea aquí sería poder generalizar, pero sí, todos están en el repositorio. Todo está en el repositorio que les acabo de compartir. Si se dan cuenta, aquí en la parte de recursos está todo ahí. Entonces, esto es un tema más que nada de eficiencia. Lo hace automáticamente. Entonces, ese es un pequeño detalle. Se los comento en dado caso de que ustedes quieran hacerlo a la manera tradicional y crear una función para cada correspondiente función del backend. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí, pero es importante, por favor, que tengan en cuenta todo este tipo de detalles. Muy bien, entonces, para empezar es eso, yo agarro todos mis argumentos de mi función, los descompongo en una lista y a cada lista identifico a qué tipo de propiedad corresponde. Posteriormente, ya que lo tengo ahora sí, armo lo que es el llamado al cliente de SUI, que es aquí con el tx move call, que es la función. Para empezar, se define la variable del target. La variable del target básicamente son tres partes, ahí no se me ve bien, son 3 partes, que es el package ID, el ID del paquete que esté desplegado y que yo quiero interactuar, el nombre del módulo y aparte los parámetros de mi función, que ya están en su correspondiente formato para que lo detecte la blockchain, que va a ser un array de puros TX pure, si se dan cuenta. Mentiras, el params.function es la función, perdón, aquí me equivoqué, es el package ID, el nombre del módulo y el nombre de la función. Por último,
Por último van los argumentos de la función, ya ordenados y ya formateados. Posteriormente, hay una función que me permite detectar si es lectura o si es escritura. ¿Por qué es importante? Básicamente en la blockchain tenemos dos formas de incorporar funciones. Pueden ser funciones que sean de escritura o de modificar bloques o modificar código, y funciones que son para hacer lectura de los bloques del código. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque no vamos a, regularmente o idealmente, por motivos de seguridad, para hacer modificaciones o para hacer creaciones de nuevos elementos en la blockchain, es necesario que te pidan una transacción, perdón, te piden autorización para hacer la transacción. Entonces, todo ese tipo de tareas que son de escritura y de modificación va a pedir transacción. Mientras que la parte que son solamente leer el estado de la blockchain es más rápido, no te pide transacción, es más eficiente. Y es importante esta parte para poder identificar cuándo es que una función es de lectura y otra función es de escritura. Muy bien. Posteriormente, primer caso, en el dado caso de que la función sea una función de lectura, solamente se hace una inspección al bloque de la transacción y eso es todo. Posteriormente, el resultado se decodifica y se regresa al usuario, porque esa es otra parte muy importante. En el código que nos proporciona la documentación oficial de SUI, nunca hacen un retorno de valores. Todo lo hacen leyendo el estado de la blockchain. Y muchas veces es necesario retornar valor del backend hacia el frontend. Entonces, en esa parte también se gestiona automáticamente todo esto. Porque recordemos que en la blockchain de SUI todos son objetos y los objetos tienen un identificador oficial, tienen un address especial que los identifica como un objeto de cierto valor. Entonces, cuando nos regresan esa información, tenemos que decodificarlos dependiendo del tipo de objeto adecuado. Si nos equivocamos, o no nos va a dar nada, o nos va a dar puras incoherencias porque no tiene sentido. Se está intentando decodificar un objeto en base a un decodificador que no va. Entonces, ocupamos también decodificar esa información. De nuevo, no se preocupen por esa parte porque todo está automáticamente en este código. Entonces, hace la siguiente operación en dado caso de que sea una función de escritura, que es firmar y ejecutar. Se firma aquí en este punto, la wallet de Slush salta, te pide una aprobación y ya que pide la aprobación, ahora sí, hace la transacción. Posteriormente, todo esto es para la parte de la decodificación de los valores. Esto es lo mismo, lo que les comentaba, se detecta automáticamente qué tipo de valor te regresa y lo decodifica. Eso es todo lo que hace. Igual, consideren o tengan en cuenta que esta función también está descrita en el clientcall.md sobre qué es lo que hace y cómo funciona. Entonces, para que lo chequen también con calma. Muy bien. Entonces, ya que explicamos todo esto, vamos al siguiente punto, que es copiar esta función y pegarla en nuestro código. En este caso, tiene que ir adentro del app. Acá, ¿por qué me pone así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, déjenme checar algo de rápido. Creo que me está copiando también lo que es me está copiando todo lo de, creo que copié todo lo del, sí, copié todo, perdón, una disculpa ahí, es eso nada más. Y copié todo lo del Markdown, no solo esto. Muy bien, listo, ahí está. Aparecen varios errores, principalmente porque pide variables. Y vamos con el siguiente punto, y ya con eso terminamos el día de hoy. Vamos a explicar un poco sobre las variables en React. Nos regresamos aquí. Para empezar, los imports necesarios para que este bloque de código funcione es el SUI Client y Executing Transaction. Principalmente el SUI Client prepara el entorno o prepara la parte del cliente de SUI para que nosotros podamos acceder a él mediante un objeto. Posteriormente, la parte de ellos, Sync and Execute Transaction, simplemente me pide a mí o me facilita el hecho de poder generar esa autorización mediante la wallet de Slush de escritura o modificación de algún código. Es lo que hace básicamente. Posteriormente, transaction, para crear un elemento de tipo transacción con el cual vamos a empezar a codificar las variables y hacer el llamado al cliente de SUI. El isValidObjectSUI ID me va a permitir a mí poder crear, si yo le paso un ID, me lo identifique como un objeto de la SUI
de la blockchain de SUI, en dado caso de que sea o no sea. Esto es muy importante para poder interactuar con paquetes que ya están. Esto me facilita muchísimo las cosas porque solamente copio el ID del paquete o el ID del objeto, lo pego y listo. Ya me dice si es un objeto de SUI o no. Si es un objeto de SUI, me va a permitir hacer modificaciones. En otro caso, no. Entonces, es muy útil para eso. Use Network Variable es del Network Config que acabamos de hacer, donde especificamos que el entorno en el que vamos a estar trabajando es la testnet. Posteriormente, el Connect Button, que es un componente de React que me va a permitir a mí incorporar el botón para poder hacer la conexión con la wallet de Slush. Entonces, eso es todo lo que me sirven para lo que me sirven estos imports. Lo voy a copiar y lo voy a pegar a mi aplicación. Recordemos que los imports siempre van hasta arriba. Listo. Aquí está el use state. Perfecto. Y lo que sigue es la parte de las variables. Muy bien. Esto va aunado y es el complemento de lo que viene anteriormente. Para empezar, recordemos que aquí ahora sí ya se crea el objeto mediante lo que se importó del use client. Posteriormente se crea una variable de cuenta mediante el método use current account. Recordemos que la parte de la cuenta también la gestionamos del main.jsx. Entonces, con esto solamente yo tengo una instancia de mi cuenta y por ende una instancia de la cuenta también yo en implícito el address. Entonces, de esta manera yo puedo saber el address en código o puedo tener acceso a mi address de la wallet de Slush en código. Después, este básicamente es el ejecutar la transacción para poder hacer la validación o la aprobación de la transacción. Estado, este es un use state. El use state es un tipo de variable de React. Esto ya es más propio, si mal no recuerdo, de React. ¿Para qué me sirve? Básicamente es una variable, tal cual, pero lo importante de este tipo de variables es que forzan una re-renderización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la variable se cambia o recibe un cambio, forza a que todo mi entorno, toda la parte gráfica, haga un cambio y ese cambio sea una actualización. Actualice los cambios en mi página web. ¿Por qué es importante? Porque si yo no la tuviera, no vería los cambios en tiempo real. De hecho, no vería cambios. Entonces, es por eso que se utilizan los use states, para poder hacer cambios en base a los cambios de una variable. O más bien dicho, hacer las actualizaciones de mi página en base a una variable. Y el cómo funciona es muy sencillo, simplemente lo defino como una constante, el cual se compone de dos elementos. El primero, el nombre de la variable, y el otro, la función con la cual voy a cambiar mi variable. En este caso va a ser cambiar estado. Entonces yo, mediante cambiar estado, voy a cambiar el valor de la variable estado. Así es como funciona básicamente el use state. Más adelante lo vamos a ver. Y ojo, muy importante, los use state son muy útiles en React. Son vitales, diría yo, en React. Principalmente por lo que les comentaba, porque forza una re-renderización al detectar un cambio en dicha variable. Entonces tengo la variable estado, la cual me va a permitir identificar cuando el estado de una transacción sea en ejecución o esté disponible. Posteriormente tengo otro use state para la respuesta que yo obtenga del backend. En dado caso de que obtenga alguna variable de retorno, la voy a guardar aquí en la variable de respuesta. Nueva empresa, recordemos que el backend que yo estoy trabajando está enfocado al proyecto de crear empresas. Entonces, cuando yo tenga una nueva empresa que yo creara desde el frontend, me la va a guardar ahí. Posteriormente, Object ID va muy complementado con la parte de acá de nueva empresa, ya que el Object ID es el objeto con el cual voy a estar interactuando. En este caso va a ser la empresa. Y algo muy interesante por cómo funciona este código, nosotros podemos almacenar variables en el navegador. Entonces, de tal manera de que si yo tengo una variable o guardo una variable en el navegador y primero lo que puedo hacer es buscar si esa variable está almacenada en el navegador. Si está almacenada en el navegador, la utilizo como variable en el código. Si no está disponible, simplemente la inicializo como un hash. Y para esto está el operador ternario. Lo voy a explicar un poco más adelante porque vamos a utilizarlo. Yo creo que en la sesión de mañana, ya cuando empecemos a codear más, básicamente el operador ternario es un if else. Entonces, para eso me sirve este pedazo de código. Primero busco si el objeto o el ID de mi objeto se encuentra almacenado en el navegador. Si está almacenado, pues lo utilizo
En dado caso de que no esté almacenado, utilizo un null. Quiere decir que no hay que no hay ninguna ID guardada. Posteriormente, el ID del paquete con el cual vamos a estar interactuando, que está aquí en el network variable, que es una variable que nosotros creamos. Y por último, el módulo con el cual vamos a estar interactuando que se llama empresa. Esto ya va más apegado a la parte del backend. Muy bien, entonces vamos a ver si me recuerdo y lo copié, ¿sí? Ah, no, eso no, son las constantes. Todas las constantes tienen que ir dentro de mi función add. Ahí está. Bajo esto y listo. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, yo creo que hasta aquí va a llegar la sesión de hoy. Entonces, básicamente ya ahora armamos toda la parte de la conexión en la blockchain de SUI. Si yo me regreso acá, no va a aparecer nada porque no tengo nada en mi componente de acá en la parte funcional. El día de mañana vamos a empezar a diseñar todo esto ya para darle forma, pero hasta este punto ya tenemos todas las configuraciones iniciales que son vitales para poder hacer la interacción con la blockchain de SUI. Como les comentaba, la parte de hoy era mucha teoría. Mañana vamos a pasar un poco más a la práctica. Al menos la parte positiva es que ya tenemos ahora sí todo el entorno configurado. Entonces, toda esta parte es de configuración. Los errores que me marca acá arriba, pues simplemente están relacionados a que no estoy utilizando las variables. ¿Ven? Como por ejemplo, aquí dice que la variable estado está declarada, pero nunca está siendo usada. Todo lo demás parece que está bien, porque no me marca ningún error. Entonces, pues nada, chicos. Eso es todo por la sesión de hoy. Yo recomiendo que la chequen con calma, lleguen a este punto para el día de mañana, empezar, ahora sí, echarle todos los kilos a darle y modificar el código. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos el día de mañana con la sesión ahora sí para empezar a darle forma e imagen a toda la página web. Y pues nada, muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós.